Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. ¿Cómo han pasado tanto tiempo sin poder eh, estar juntos? Pero bueno, a través de este video es como que si lo estuviéramos, ¿verdad? Bueno, pronto deseamos estar ahí con ustedes y planificamos poder viajar para compartir con ustedes la alegría de adorar y festejar a nuestro Señor. Mientras esa fecha llega, quiero compartir una reflexión que se basa en definitiva en una palabra o una pregunta que creo que todo ser humano se lo ha hecho en algún momento de su vida, al menos una vez en su vida se ha hecho esta pregunta. Y bueno, yo hoy gracias al Señor conozco la respuesta. La pregunta es: ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? La identidad que yo tengo depende de lo que diga el mundo de mí, depende de mis éxitos, de mis fracasos, depende de lo que yo misma humanamente piense. Y hoy puedo darme cuenta que la identidad de toda la creación, la razón de ser de toda la creación, quién es el ser humano, depende de su creador. Dios, a través de su palabra, dice quiénes somos. La identidad del ser humano la encontramos en el Creador, nada más. Y nadie más que Él puede llegar a decir quién soy yo, quién eres tú. Entonces, si la identidad la da el Señor, ¿podemos decir que todos somos hijos de Dios? Y no, la palabra dice que todos somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Dios dice en Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Él y para Él. En el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud y todo cuanto en ella existe o habita. No todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios requiero cumplir ciertas condiciones. Y una vez que cumplo esas condiciones, ¿estoy segura de quién es mi Padre Celestial? ¿Puedo tener la seguridad de que soy una hija de Dios? Hoy vamos a ver 5 aspectos que yo encontré en la palabra que me hacen cuestionarme si soy una verdadera hija de Dios, si soy hija y si soy una verdadera hija de Dios. Bueno, en primer lugar, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿a los que recibieron a quién? Aquí en este capítulo 1, Juan viene hablando del verbo que se hizo carne, que estaba con Dios y era Dios, y ese verbo, esa palabra, esa luz, esa vida es Cristo. Aquellos que reciben a Cristo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les dio el privilegio, el honor de ser hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, son hijos de Dios aquellos que creen en Jesús como Señor y único Salvador. ¿Salvador de qué? De mis pecados. La palabra dice, no lo que el mundo dice ni lo que yo humanamente puedo creer. La palabra dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno y que todos estamos separados de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Entonces, si eso dice el Creador de todas las cosas, yo debo ajustarme a lo que dice. Yo también soy pecadora, por lo tanto necesito la salvación. La salvación, el rescate de el ser pecadora. ¿Rescate de qué? De una muerte eterna. Parece que estoy hablando algo tan sencillo, es el ABC del Evangelio, el de entender que somos pecadores, que todos somos malos, naturalmente somos malos. Y eso lo vemos en un niño pequeño, cuando hace alguna diablura. A nadie le enseñó a hacer eso, naturalmente lo hace. Y justamente debemos educar a los niños para que puedan hacer lo bueno. Por lo tanto, ahí damos cuenta de que nuestra naturaleza, nuestra condición natural
es pecadora. Y de eso nos rescata Cristo cuando creemos en Él. Entonces, el hijo verdadero de Dios es, en primer lugar, aquel que cree en Jesús como Señor y único y suficiente Salvador. A todos los que le recibieron en sus corazones, a los que creen en su nombre. Recibir y creer en Jesús es creer en Él con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Creer en que Dios, el Padre, envió a su Hijo en rescate por mi vida, en rescate por la humanidad entera. Y que soy salva no por mi condición, porque yo sea bueno, porque yo me lo merezca, ni por lo que yo pueda hacer. Yo no hago las cosas para ser salva. Soy salva y por eso hago lo que hago, ¿no? Tiene que haber frutos, ni que hablar, pero yo lo que haga no me va a ayudar a alcanzar la salvación. Soy salva por creer, por recibir al Hijo de Dios. ¿Por qué soy salva? Porque soy hija de Dios. En Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, por fe somos salvos. ¿Qué es la fe? La seguridad de lo que se espera y la certeza de lo que no veo, pero sé que existe y que es tan real como lo que veo. El mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Entonces, el primer punto es que soy hija de Dios cuando acepto a Jesús como mi Señor, recibo y creo en Jesús como mi Señor y Salvador. El punto 2 es que soy hecha hija de Dios o soy una hija de Dios cuando soy engendrada por voluntad de Dios. Es decir, engendrada quiere decir nacer de nuevo. Todos nacimos una vez, por eso estamos acá. Todos nacimos de la carne por voluntad de varón, como dice justamente en Juan capítulo 1, versículo 13. Todos nacimos de la carne por voluntad de varón. Ahora, soy hijo de Dios cuando nazco nuevamente. Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del espíritu y del agua, nacer de nuevo, en una nueva condición, ahora en una condición y revestida con la santidad de Cristo. Entonces ahí nací de nuevo, soy engendrada en el espíritu, soy engendrada de lo alto. En Efesios 1:5 dice, nos predestinó para que por medio de Jesús fuéramos adoptados como hijos suyos. ¡Qué hermoso! Dios preparó todas las cosas para que el ser humano volviera a ser parte de su familia, fuera adoptado en su familia, pero a través de Jesucristo. Por eso dice aquí, por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Y qué hermosa palabra, adoptar. Adoptar es legalmente, adoptar es una acción legal por medio de la cual una familia toma a una persona y lo hace parte de su familia y le hace gozar de todos los derechos, de todos los privilegios de ser parte de esa familia. Lo trata como un hijo natural. Y bueno, Dios nos trata como un hijo natural cuando por medio de Jesús y por la fe en Jesús podemos nacer de nuevo. Somos adoptados en su familia. Entonces, somos adoptados cuando por voluntad de Dios nacemos de nuevo, somos engendrados de nuevo. Ese nuevo nacimiento se da de dos maneras, por escuchar la palabra de Dios, por eso dice la palabra, la Biblia dice por la fe. La fe viene por el oír, y el oír que cualquier cosa, los chismeríos, las novelas, los cuentos, no, por oír la palabra de Dios, y también por medio de la acción que el Espíritu Santo, ese espíritu de adopción, ese espíritu por el cual yo fui sellada y me marcó el Señor como parte de su propiedad, parte de su familia. Ese Espíritu Santo también en mí me va a engendrar y va a poner en mí nuevas cosas. La naturaleza de Dios ahora está en mí.
Somos entonces el tercer punto. Somos hijos de Dios, son hijos de Dios aquellos que son confirmados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Confirmar quiere decir que el Espíritu Santo me convence, me da la tranquilidad que yo soy parte de la familia de Dios, no por mérito propio, sino por la fe en Jesucristo. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios. El Espíritu Santo nos santifica. ¿Qué quiere decir que nos santifica? Nos aparta del mundo, nos reserva, nos marca como algo diferente, algo especial. Pone en mí también lo bueno de Dios y me ayuda a ir quitando todo lo malo que por naturaleza pecadora yo tengo en mí. Nos enseña a relacionarnos con los demás, con Dios, como dice la palabra. Entonces el Espíritu Santo se encarga de convencer a mi espíritu, de darle la tranquilidad a mi espíritu que soy parte de su familia. Me santifica, me enseña a relacionarme con los demás y con Dios a través de la palabra, a través de la oración. Así me ayuda el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo nos recuerda lo que leemos en la palabra de Dios. Por eso es tan necesaria leer la palabra, conocer la palabra de Dios. El cuarto aspecto que yo encontré en la Biblia es que son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Como veníamos de alguna manera diciendo, al ser engendrada por el Espíritu, por la voluntad de Dios, a través de su Espíritu nazco nuevamente, hay una nueva naturaleza en mí. Y el Espíritu Santo, entre otras cosas, se encarga de conducirme a toda verdad, de conducirme a las acciones, a los pensamientos que a Dios le agradan. Y empieza a marcar en mí lo que no está bien para que yo pueda, a través de la oración, entregarlo, pedirle perdón a Dios y volver a empezar. Dice la palabra que la misericordia de Dios se renueva cada mañana para mí. O sea que si me equivoco, que me voy a equivocar, tengo un abogado, tengo un espíritu que me va a ayudar a ir al trono de la gracia, a pedirle perdón al Señor, a ponerme de acuerdo. Y como dice 1 Juan 1:9, si confieso mi pecado, Él es justo para perdonarme y limpiarme. Si me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, es porque el Espíritu Santo me está marcando de eso que estoy haciendo mal. Y si me doy cuenta que estoy haciendo mal algo, es porque me doy cuenta que es lo que está bien. Y bueno, no rasgue mis vestiduras, más bien rasgue mi corazón y derrame delante del trono de la gracia a ese Padre tierno y amoroso que tenemos, y confiese a Él lo que está mal y me tengo que poner de acuerdo con Él. A lo que Él llama pecado, yo también llamarle pecado y volver a empezar, porque de eso se trata. Un continuo volver a empezar en tanto me voy dando cuenta de mis errores, porque el Espíritu Santo me convence de esos errores. Él me lleva a toda verdad, Él me lleva a vivir la palabra. Y todo debe realizarse como a Él le agrada, porque soy parte de la familia de Dios y no puedo hacer otra cosa que hacer la voluntad de mi papá. Yo lo que tengo que hacer es buscar ser sensible y obediente. Tratar de ser una hija buena de Dios, no buena porque sea santa y pura, completamente voluntaria yo en lo que es la carne, pero sí buscar en mi corazón, como decía Daniel 1:8, en su corazón Daniel propuso no contaminarse, o sea, en mi corazón yo propongo, anhelo, deseo, busco hacer la voluntad de Dios, conocer más de Dios y poder transformarme en una hija que refleja a su Padre amoroso cada día más. El quinto punto que yo encontré es que un verdadero hijo de Dios se parece a su Padre. La palabra de Dios dice, sean santos como yo soy santo, dijo el Señor. En primera de Juan 3, del 9 al 10 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de nuevo.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Acá cuando dice Juan, es nacido de Dios todo aquel que no practica pecado, no quiere decir que nunca peque, que no cometa ningún error, que siempre viva exactamente como Dios quiere. No, porque estoy siendo transformada y purificado constantemente por el Espíritu Santo. Pero aquí se refiere que no peca como un sinónimo de decir aquel que no se goza, ni se alegra, ni disfruta del pecado. Entonces, a eso se refiere cuando dice el que no peca, aquel que no disfruta en el pecado. ¿Por qué? Porque es la simiente de Dios, es parte de Dios y no puede pecar porque hay una nueva naturaleza en nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Y en esto se manifiesta realmente quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Por eso los hijos de Dios son todos aquellos que... todo aquel que no hace la justicia, todo aquel que no ama a Dios y todo aquel que no busca la voluntad de Dios es el que es hijo del diablo. En contraposición, todo aquel que hace justicia, todo aquel que aprende a amar como Dios ama, no como el mundo, como Dios ama, es hijo de Dios. Entonces, resumiendo, hijo de Dios es aquel que ha creído en Jesucristo. Es aquel que ha nacido de nuevo. Es aquel que el Espíritu Santo le confirma que es hijo de Dios. Es aquel que es guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Y es aquel que refleja, que se parece a su Padre. Naturalmente, uno puede decir quién es hijo de quién, porque tienen un parecido, o tal vez la forma de ser, o la forma de hablar, o quizás su parecido físico. Bueno, Dios es espíritu, pero nos dejó a su espíritu para que nos parezcamos a Él. No importa cómo sea nuestro físico, tenemos que parecernos a nuestro Dios, a nuestro amado Señor. Tenemos que parecernos si somos hijos. Tiene que haber cualidades en mí que sean de Dios. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, si tienes dudas si eres un hijo o una hija de Dios, ve nuevamente estos puntos. Analiza en tu corazón. Y bueno, puede ser que el Espíritu Santo te esté marcando algo que quizás estás haciendo mal. Pero puede ser también que estemos guiándonos por lo que dice la gente de nosotros. Mi identidad no está en lo que digan los demás. Mi identidad no está aún lo que yo piense humanamente de mí, porque generalmente lo que yo pienso de mí no se basa en la palabra. Naturalmente, lo que yo pienso de mí se basa en mis éxitos o en mis fracasos, en cualquier área de mi vida. Y eso no me define. Lo que me define es quién soy yo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo, pues ya tienes el sello de propiedad del Dios Altísimo. No dudes de que eres una hija o un hijo de Dios. Ahora, hay muchas cosas. Vimos quiénes eran hijos de Dios, características de los hijos de Dios, y hay muchas más en la palabra. Pero también después tendríamos que estudiar o ver los beneficios de ser hijos de Dios, además de la vida eterna, hay muchos beneficios más, y las responsabilidades. Una de las responsabilidades es que yo soy hija de Dios porque tengo la responsabilidad de reflejar a este mundo de dolor un Dios de amor. Dice la palabra que somos luz en este mundo de oscuridad. Y si yo hago lo mismo que hacen los demás, si yo me comporto como naturalmente tengo ganas de hacer, entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? Yo tengo que ser luz en este mundo de oscuridad. Jesús es la luz de Cristo tiene que reflejarse en mí. Bueno, eso es lo que quería compartir. Analicemos nuestras vidas, podamos entender quiénes somos, que mi identidad depende de lo que Dios diga, no lo que el mundo diga ni de lo que yo crea humanamente. Y también seamos cuidadosos de que Satanás siempre va a venir a querer meter la duda y el temor en mi corazón.
Si hay algo que me inquieta, tengo que ir en oración y preguntarle al Señor qué me quiere mostrar. Porque quizás es el Espíritu Santo que me está trayendo convicción de algo. Pero también me va a revelar si es Satanás que viene a querer hacerme pasar mal. No olvidemos que cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y no olvidemos que cuando Satanás se le acercó, lo primero que dijo es, si eres hijo de Dios. Cuestionó si era hijo de Dios o lo puso a prueba y buscó que Jesús pecara, cuestionando su identidad. No le preguntó, no dijo Satanás si eres realmente un buen maestro, si conoces la palabra. Le dijo, si eres hijo de Dios, pídele a las piedras que se transformen en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de lo alto del templo. Si eres hijo de Dios, no le dijo la tercera, pero tentaba, si eres hijo de Dios. Y después le dijo, quiero que me adores. Y Jesús le dijo que no, porque él sabía quién era. Pues el mismo espíritu que estaba en Jesús, separando la distancia que tenemos de Cristo, pero digo, el mismo espíritu que estaba en Jesús está en ti y está en mí. Así que no dudes de quién eres y busca reflejar la luz de Cristo para este mundo de dolor y de oscuridad, para que puedan ellos también ser parte de la familia de Dios y disfrutar de todos esos beneficios que estaría bueno que investigaras. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los privilegios que tienes, que son innumerables como hijos de Dios que somos? Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos dado la posibilidad de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque nos has adoptado en tu familia, porque nos has extendido todos los beneficios y privilegios, pero también nos has dado una responsabilidad. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, nos has dejado tu precioso y santo Espíritu, quien nos guía a toda verdad y nos ayuda a caminar en santidad, pareciéndonos cada vez más a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, les mando un beso enorme y Dios mediante, pronto estaremos juntos. Que Dios los bendiga.